En el tranquilo vecindario de Gloucester, Inglaterra, se encontraba una casa que ocultaba uno de los secretos más oscuros del Reino Unido. La dirección, 25 Cromwell Street. Los responsables, Fred y Rosemary West, una pareja que, durante décadas, vivió una doble vida. Este es el relato de una familia disfuncional, un vecindario desconcertado y un sistema que tardó demasiado en actuar. Hoy conocerás la historia real detrás de la casa del horror. La historia de Fred y Rosemary West no comienza con un crimen, sino con dos infancias profundamente fracturadas. Ambos crecieron en hogares donde la violencia, el silencio y el abandono eran parte del día a día, y aunque tener una infancia difícil no justifica los actos del futuro, sí ayuda a entender cómo se fue formando la oscuridad en sus mentes. Fred nació el 29 de septiembre de 1940 en Muchmarcle, un pequeño pueblo agrícola en Herefordshire. Era el segundo de 6 hijos en una familia de granjeros pobres. Su hogar estaba marcado por una rígida estructura autoritaria y poco afecto. Fred afirmó años después que desde pequeño fue testigo, y también víctima de situaciones que ningún niño debería vivir. Su madre, según él, lo protegía de manera extraña, sobreprotegiéndolo hasta niveles poco saludables. Su padre, en cambio, era severo, y le enseñó que las reglas eran flexibles siempre que no te atraparan. Esa filosofía marcaría el resto de su vida. A los 15 años, Fred abandonó la escuela sin saber leer ni escribir bien. No era un joven brillante académicamente, pero sí muy hábil con las manos. Aprendió rápido a trabajar en la construcción y a moverse con astucia entre la gente. Era un chico carismático para algunos, pero inquietante para otros. A los 17, un grave accidente en moto lo dejó en coma durante una semana. Desde entonces, su comportamiento cambió aún más, se volvió más agresivo, impulsivo y errático. Rosemary nació el 29 de noviembre de 1953 en Devon. Su infancia estuvo marcada por un entorno caótico. Su madre sufría trastornos mentales severos y fue sometida a tratamientos que, en aquella época, eran experimentales y altamente invasivos, incluso durante el embarazo de Rosemary. Algunos especialistas creen que esto pudo afectar el desarrollo emocional y neurológico de la niña. Su padre, Bill Letts, era un hombre autoritario, obsesivo y extremadamente controlador. Tenía problemas de manejo de la ira, y su trato hacia Rosemary y sus hermanos era frío y en ocasiones humillante. Ella creció aislada, con dificultades para relacionarse y comportamientos que muchos consideraban inusuales. Era retraída con algunos, agresiva con otros, y mostraba poco interés en formar amistades. A medida que fue creciendo, Rosemary comenzó a mostrar actitudes desafiantes. Se escapaba de casa, tenía arrebatos de ira, y se rumorea que fue enviada a un internado durante un tiempo. Todo esto ocurrió antes de cumplir los 15 años. Fue justo entonces, siendo aún una adolescente vulnerable, que conoció a Fred West. Cuando Rosemary Letts conoció a Fred West en 1969, ella era una adolescente de apenas 15 años. Él, en cambio, ya era un adulto de 28 años con un pasado complicado. A simple vista, su historia parecía la de una joven impresionable que se enamoró de un hombre mayor, pero lo que realmente ocurrió fue mucho más oscuro. Cuando Fred West conoció a Rosemary Letts en 1969, fue el inicio de una relación que cambiaría sus vidas, y no precisamente para bien. Rosemary tenía apenas 15 años, mientras que Fred era un adulto con un pasado lleno de sombras. La diferencia de edad no fue solo numéricas, también reflejaba el desequilibrio de poder que caracterizaría su vínculo desde el primer momento. Se conocieron en una parada de autobús en Cheltenham. Fred, atento a los gestos de las personas, notó en Rosemary algo que lo atrajo: su timidez, su vulnerabilidad, o tal vez su necesidad de afecto. Rosemary, por su parte, venía de un hogar donde no se sentía comprendida ni valorada. La atención que Fred le brindó, aunque cuestionable desde el inicio, le pareció reconfortante. Lo que empezó como una conversación casual se convirtió rápidamente en una relación. Fred sabía cómo ganar la confianza de alguien joven,
Usaba palabras dulces, promesas de libertad, y una imagen de seguridad que, con el tiempo, demostraría no ser más que una fachada. Cuando la familia de Rosemarie descubrió la relación, intentaron intervenir. Su padre, de carácter fuerte y controlador, no aprobaba la diferencia de edad ni el comportamiento de Fred. Sin embargo, Rosemarie no solo no se alejó, sino que se aferró más a la relación. Poco tiempo después, quedó embarazada, y tomó una decisión radical: abandonar su hogar e irse a vivir con Fred. Fue una ruptura definitiva. Rosemarie dejó atrás a su familia, su escuela, y toda posibilidad de una vida convencional. Lo que vino después fue un aislamiento progresivo que la fue alejando del mundo exterior. Ya en Gloucester, comenzaron a convivir como pareja. Fred era dominante, impredecible, y controlaba muchos aspectos de la vida diaria, pero lo más inquietante fue que Rosemarie, lejos de rechazar esas actitudes, empezó a adoptar patrones similares. Poco a poco, la pareja se encerró en una rutina donde las reglas las ponían solo ellos, y nadie más tenía voz. A pesar de las diferencias de personalidad, ambos parecían complementarse en una dinámica tóxica y cerrada. Fred alentaba ciertas conductas en Rosemarie bajo la excusa de la libertad personal, pero en realidad usaba ese discurso para imponer su control emocional. Con el paso del tiempo, Rosemarie pasó de ser una joven influenciable a una figura que también ejercía control. Juntos comenzaron a construir un entorno donde lo que estaba permitido y lo que no, lo decidían ellos solos. Fred tenía hijas de relaciones anteriores, y con Rosemarie tuvo varios más. Criaban a sus hijos dentro de este entorno cerrado, sin referentes externos, sin interacción regular con otros familiares. Lo que desde fuera parecía una familia numerosa, dentro era un núcleo lleno de tensiones, reglas no escritas y secretos. Vecinos y conocidos notaban cosas extrañas, los niños hablaban poco, evitaban el contacto visual, y había un aire de incomodidad cada vez que se mencionaba la casa de los Weston. Pero sin pruebas ni incidentes concretos, nadie podía imaginar lo que realmente se gestaba ahí dentro. Lo que sí era evidente es que Fred y Rosemarie, juntos, no eran una pareja común, eran una unión peligrosa, que se alimentaba de una relación desigual y de un aislamiento cuidadosamente construido, una alianza que, con el tiempo, llevaría a consecuencias irreversibles. Con el paso del tiempo, la atmósfera en el hogar de Fred y Rosemarie West comenzó a cambiar. Aunque desde fuera parecía una familia numerosa más en la calle Cromwell, dentro de la casa las tensiones eran cada vez más evidentes. Los hijos, tanto de relaciones anteriores como los que tuvieron juntos, crecían en un ambiente donde reinaba el miedo, el silencio y la confusión. La pequeña Charmaine, hija de Fred con una pareja anterior, fue una de las primeras personas en levantar preocupaciones. Era una niña activa, con una gran imaginación, pero a medida que pasaban los meses bajo el cuidado de Rosemarie, su energía comenzó a apagarse. Sus ausencias en la escuela se volvieron frecuentes y los vecinos notaban que algo en ella había cambiado. Un día, simplemente desapareció. Cuando los vecinos preguntaron, la pareja dio versiones contradictorias. Algunos creyeron que había vuelto con su madre biológica, otros pensaron que se trataba de un traslado repentino. Nadie imaginó que se trataba de algo más grave. En aquel entonces, los registros escolares y los seguimientos sociales no eran tan rigurosos, y su ausencia pasó sin mayor investigación. Tiempo después, otra ausencia sacudió el hogar. Heather, hija biológica de Fred y Rosemarie, dejó de ser vista por conocidos y compañeros de escuela. Era una adolescente reservada, pero amable. Los hermanos menores comenzaron a notar que nadie hablaba de ella, y cuando preguntaban, los adultos evitaban el tema. En más de una ocasión, Fred respondía con ironía, diciendo que Heather estaba en el jardín. Lo que parecía una broma macabra, con los años, revelaría un trasfondo escalofriante. Los demás hijos vivían en un estado de tensión constante, aunque no podían entender completamente lo que sucedía a su alrededor. Percibían que había reglas silenciosas, zonas prohibidas de la casa y temas que no se podían mencionar. Algunos de ellos intentaron hablar con adultos fuera del hogar,
profesores, vecinos, trabajadores sociales. Pero los relatos eran vagos, confusos o difíciles de comprobar. Los West sabían cómo manipular las apariencias. Cuando alguien se acercaba demasiado, se mostraban como una familia alternativa, pero funcional, usando discursos modernos para justificar ciertas decisiones. Nadie sospechaba el nivel de control que ejercían dentro de esas paredes. Los años pasaban, y, pese a las señales de alerta, la casa seguía siendo una especie de isla, cerrada al mundo exterior, con normas propias y secretos cada vez más difíciles de ocultar. Los niños sabían que había temas prohibidos. Aprendieron, a su corta edad, que hacer preguntas podía tener consecuencias. Así se instauró una cultura del silencio, alimentada por el miedo. Era evidente que algo no estaba bien en esa casa, pero sin pruebas claras, sin testigos directos y en una época donde la intervención era más lenta, las primeras señales fueron ignoradas. Los años pasaban, y, pese a las señales de alerta, la casa seguía siendo una especie de isla, cerrada al mundo exterior, con normas propias y secretos cada vez más difíciles de ocultar. Los niños sabían que había temas prohibidos. Aprendieron, a su corta edad, que hacer preguntas podía tener consecuencias. Así se instauró una cultura del silencio, alimentada por el miedo. Era evidente que algo no estaba bien en esa casa, pero sin pruebas claras, sin testigos directos y en una época donde la intervención era más lenta, las primeras señales fueron ignoradas. Lo que pocos sabían es que esas señales eran apenas la superficie de algo mucho más profundo. A medida que pasaban los años, la casa ubicada en el número 25 de Cromwell Street comenzó a adquirir un aura cada vez más extraña. Para algunos vecinos, era simplemente una vivienda abarrotada, con muchos hijos y visitas frecuentes. Para otros, había algo que no cuadraba, un ambiente denso, una sensación difícil de explicar, como si algo estuviera mal, pero nadie supiera exactamente qué. Fred West era albañil de oficio, y con el tiempo hizo varias modificaciones en la vivienda. Algunas parecían innecesarias: habitaciones reforzadas, sótanos ampliados, zonas selladas sin razón aparente. Aunque él decía que eran mejoras, su obsesión por controlar cada rincón de la casa resultaba desconcertante. Incluso instaló cerraduras y compartimientos ocultos que no eran habituales en una residencia familiar. Todo lo hacía él mismo, sin consultar, sin permitir que otros entraran a revisar. Años después, se descubriría que esas reformas tenían un propósito más oscuro del que cualquiera hubiera podido imaginar. Para los niños, el hogar se convirtió en un lugar cerrado, casi sin contacto con el mundo exterior. Aunque iban a la escuela, rara vez podían invitar amigos. Las puertas estaban siempre cerradas con llave. Había zonas a las que no podían entrar, y ciertos ruidos que aprendieron a ignorar. A esa edad, no podían entender del todo lo que pasaba, pero sabían que algo no estaba bien. A veces, personas adultas llegaban a la casa y luego no volvían a ser vistas. La explicación de Fred y Rosemary solía ser vaga: que se habían mudado, que se habían peleado con ellos o que simplemente se fueron sin avisar. Como siempre, los vecinos se mostraban desconcertados, pero la fachada de normalidad se mantenía. Apenas, en algunos periodos, Fred y Rosemary alquilaron habitaciones en su casa a personas jóvenes, mayormente mujeres. Eran estudiantes, trabajadoras o personas que buscaban una habitación económica. Muchas veces llegaban entusiasmadas por la oportunidad, pero al poco tiempo desaparecían del radar. Cuando alguien preguntaba, Fred tenía explicaciones listas: que habían encontrado algo mejor, que no habían pagado el alquiler, que se habían marchado de repente. Dado que eran personas sin vínculos cercanos en la zona, nadie lo investigaba más a fondo. Estas desapariciones pasaron inadvertidas durante años. Algunas fueron reportadas a la policía, pero no se conectaron con la familia West en ese momento. Todo parecía ser parte de una casualidad, hasta que ya fue imposible seguir ignorándolo. A medida que los hijos crecían, también lo hacían las preguntas: ¿por qué ciertas habitaciones estaban siempre cerradas? ¿Por qué no podían hablar de ciertos temas? ¿Por qué cada vez que alguien desaparecía, se les decía que no hablaran de ello?
Los niños aprendieron que había zonas de la casa prohibidas y secretos que no podían compartir, ni siquiera con sus maestros. Cualquier intento de hablar era desalentado. Algunos llegaron a mencionar cosas preocupantes a profesores o asistentes sociales, pero no fueron tomados en serio. La fachada de familia excéntrica seguía funcionando, al menos por un tiempo más, porque lo que ocurría en esa casa era demasiado grande como para permanecer oculto para siempre. Fred y Rosemarie no solo compartían un matrimonio, compartían un mundo oculto, mientras de cara al público se mostraban como una pareja excéntrica pero funcional. En privado cultivaban prácticas inaceptables y peligrosas. Se alimentaban mutuamente de sus impulsos, alentando comportamientos cada vez más extremos. Las investigaciones posteriores revelaron que ambos participaron en actos profundamente perturbadores. Varios de sus hijos acudieron a adultos en busca de ayuda, mencionaron castigos severos, encierros y actitudes extrañas por parte de sus padres. Aunque algunos informes fueron levantados, no se tomaron medidas decisivas. Años después, cuando todo salió a la luz, muchos se preguntaban cómo fue posible que tantas señales de advertencia se hubieran pasado por alto. En 1992, una de las hijas logró hablar con la policía y denunciar lo que había vivido. Esta vez, las autoridades sí actuaron. Durante una investigación más profunda, comenzaron a encontrar inconsistencias estructurales en la casa. Con autorización judicial, la policía inició una búsqueda en el jardín y zonas internas. Lo que descubrieron confirmó las peores sospechas: restos humanos ocultos en la propiedad. La casa de los West ocultaba una historia mucho más siniestra de lo que cualquiera podía imaginar. Después de décadas de secretos, tensiones y desapariciones inexplicables, el velo que protegía a Fred y Rosemarie West finalmente comenzó a rasgarse en 1992. Una de sus hijas, que había logrado liberarse del ambiente familiar, encontró el valor para hablar. Acudió a las autoridades y relató parte de lo que había vivido dentro del hogar de Cromwell Street. Sus declaraciones fueron estremecedoras, y aunque en un principio hubo dudas, esta vez las autoridades sí actuaron. A partir de ahí, se abrió una investigación que pondría fin a una de las historias más inquietantes de la historia criminal británica. La policía comenzó a hacer preguntas. Al principio, Fred y Rosemarie intentaron mostrarse tranquilos, negando cualquier irregularidad, pero los investigadores notaron que algo no encajaba: inconsistencias en sus relatos, fechas que no coincidían, historias de inquilinas que supuestamente se habían ido sin dejar rastro. Poco a poco, las sospechas crecieron. Finalmente, tras obtener una orden judicial, se autorizó una búsqueda en la casa. Los agentes inspeccionaron cuidadosamente cada rincón, prestando especial atención a las zonas que Fred había reformado por su cuenta años atrás. Fue en el jardín trasero donde encontraron las primeras pruebas concretas de que lo que se ocultaba en esa vivienda iba más allá de cualquier suposición previa. En medio del terreno, bajo tierra y estructuras improvisadas, comenzaron a encontrar restos humanos. No uno, ni dos, varios, todos ocultos cuidadosamente, pero con signos de haber estado allí por años. El hallazgo fue tan impactante que se detuvo el tráfico en la zona, se acordonó la calle, y la noticia llegó rápidamente a los medios. Fred fue arrestado de inmediato. Durante los interrogatorios, se mostró nervioso, pero también evasivo. Finalmente, tras días de presión, comenzó a confesar, aunque no de forma lineal. Hablaba de personas, de nombres, de hechos ocurridos en fechas lejanas. Algunas de sus confesiones coincidían con desapariciones reales, otras, no tanto. Mientras tanto, Rosemarie mantenía su versión, que no sabía nada, que no tenía relación con los hechos, pero las pruebas físicas y los testimonios empezaron a involucrarla cada vez más. Con el tiempo, las autoridades reunieron evidencia suficiente para presentar cargos formales. Fred fue acusado de múltiples homicidios, así como de otros delitos graves. Rosemarie también fue detenida, señalada como cómplice en varios de los hechos. La investigación reveló que muchas de las víctimas habían sido personas jóvenes que, por una u otra razón, terminaron vinculadas a la casa: niñeras, inquilinas,
incluso personas que simplemente buscaban ayuda. Lo que parecía un patrón aleatorio, comenzó a mostrar una estructura alarmante. Lo más doloroso fue que algunas de las víctimas eran personas cercanas a la propia familia West. El arresto de Fred y Rosemary marcó el final de una era de silencio, pero también fue el inicio de una etapa de duelo, indignación y búsqueda de respuestas por parte de las familias afectadas. La prensa británica bautizó el caso como la Casa del Horror, y durante semanas se habló de poco más en los titulares. La sociedad estaba consternada. ¿Cómo era posible que algo así hubiera pasado durante tantos años sin que nadie interviniera? El caso West se convirtió en una lección amarga sobre las consecuencias del silencio, la negligencia y la normalización del abuso detrás de las apariencias. Fred falleció bajo custodia antes de enfrentar juicio. Rosemary, por su parte, fue procesada y condenada por múltiples delitos, entre ellos asesinato. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, se presentaron numerosos testimonios que describían la naturaleza controladora, abusiva y destructiva de la pareja. Rosemary se convirtió en una de las pocas mujeres en el Reino Unido con condena de por vida sin revisión. En 1996, las autoridades decidieron demoler por completo el 25 de Cromwell Street. No querían que se convirtiera en un lugar de curiosidad macabra ni en símbolo del horror vivido ahí. Hoy, en su lugar, hay un espacio vacío, un silencio que dice más que 1000 palabras. La demolición fue también simbólica, una forma de cerrar un capítulo oscuro y dar un mínimo de paz a las familias de las víctimas. Los hijos sobrevivientes de los West enfrentaron un camino difícil. Algunos fueron adoptados, otros cambiaron de nombre, y varios prefirieron mantenerse en el anonimato. El trauma vivido dentro de esa casa dejó cicatrices emocionales profundas. Años después, algunos ofrecieron entrevistas esporádicas en las que describieron lo que era crecer en un ambiente lleno de miedo, silencios y secretos. Lo más aterrador de esta historia no es solo lo que ocurrió en el número 25 de Cromwell Street, sino cuánto tiempo pasó sin que nadie hiciera nada. Detrás de puertas cerradas, en una casa cualquiera, se ocultó uno de los mayores horrores del Reino Unido, y mientras el vecindario dormía, la oscuridad seguía creciendo. Fred y Rosemary West no fueron monstruos de leyenda ni criaturas de películas de terror. Fueron personas reales, padres, vecinos, y esa es precisamente la parte más perturbadora. El mal no siempre tiene la cara que esperamos. A veces, sonríe, a veces, pasa desapercibido, a veces, vive justo al lado. Hoy, muchas de sus víctimas siguen siendo recordadas por sus familias. Sus nombres merecen ser conocidos, no por el morbo, sino por justicia, por memoria, por humanidad. Si esta historia te impactó, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú si sospecharas que algo terrible está ocurriendo en una casa vecina? ¿Cuánto silencio estamos dispuestos a tolerar antes de actuar? Gracias por acompañarme en este viaje tan oscuro como necesario. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, la verdad puede estar más cerca de lo que crees.